Con los bárbaros muy cerca, los usurpadores en las fronteras y los súbditos rebeldes en Roma, el emperador del siglo III Aureliano recurre al dios de los soldados por ayuda y logra restaurar y unir al imperio destruido. Pero lo asesinan antes de que su trabajo eche raíces, dejando nuevamente al imperio en riesgo. Ahora, en los turbulentos días finales del Imperio Romano, muchos gobernantes compiten por el poder. En este caos, surge un hombre que elimina a sus rivales y une al imperio bajo la señal de un nuevo dios. Su nombre es Constantino, y no se detendrá ante nada para salvar a un imperio moribundo. La Roma del siglo III está arruinada por conflictos internos e invasiones bárbaras. Pero para el 295 después de Cristo, surge un poderoso emperador como el salvador del imperio. Su nombre es Diocleciano. Lo que Diocleciano decide hacer es dirigirse a un grupo de involucrados y a los desafíos que enfrenta el imperio en el siglo III. Un elemento que Diocleciano introduce es la redefinición de la defensa de las fronteras. El emperador Diocleciano forma un ejército imperial móvil, siempre listo para enviar refuerzos a la vulnerable frontera. Constantino es uno de sus soldados más capaces. Solo tiene 17 años. Era un soldado distinguido, es decir, tenía mucho coraje en batalla y hacía todo tipo de hazañas de riesgo. Estas prontas señales de grandeza en Constantino no pasan desapercibidas ante el emperador Diocleciano. El emperador mantendrá al joven soldado muy cerca, con la intención de prepararlo para un puesto de poder en su imperio. Otra importante reforma de Diocleciano es dividir al imperio entre 4 coemperadores, cada uno en Illyricum e Italia. Mientras el padre de Constantino gobierna desde Galia, Diocleciano gobierna desde Nicomedia en Asia Menor. Pero Diocleciano sabe que sus coemperadores podrían fácilmente ponerse en su contra. Para evitarlo, mantiene a sus hijos y a Constantino en su corte, donde son entrenados como soldados bajo su cuidado. Envían a Constantino a las cortes de Diocleciano para darle la educación apropiada de un miembro de la clase alta, educación literaria y filosófica. Aprendió griego y lo más importante es que tuvo educación militar. Pero la vida de Constantino en la corte es todo menos cómoda, porque como figura paterna y emperador que es, Diocleciano gobierna con mano de hierro. Comienza a gobernar emitiendo una serie de edictos moralizadores, indicándole al pueblo qué hacer, diciéndoles cómo ser mejores ciudadanos, y así sucesivamente. Diocleciano insiste en que todos, incluso Constantino, hagan sacrificios regularmente. Porque antes que nada, cree que la unidad del imperio viene de satisfacer a los dioses paganos de Roma. Pero otra religión está reuniendo a muchos conversos, poniendo en riesgo los planes de Diocleciano. Sus seguidores adoran al Hijo del nuevo Dios, Jesucristo. La iglesia no solo había crecido en creyentes, sino también en riquezas. Había logrado controlar grandes edificaciones. De muchas formas era una institución próspera en el Imperio Romano. Una institución que Diocleciano considera una amenaza para Roma. Estaba demasiado preocupado por la salud del Estado. La salud de la misma Roma estaba atada a la religión romana. Y los cristianos eran una amenaza. Los cristianos, que habían sido tolerados por casi 40 años, eran un gran porcentaje de la población de las grandes ciudades,
Es evidente que había cristianos en el ejército y en la corte imperial. Diocleciano comienza con su propio ejército, exigiéndole a cada soldado que haga sacrificios para los dioses de Roma, aunque muchos cristianos se niegan. Diocleciano creía que cualquier cosa que interfiriera con la adoración a los dioses protectores de Roma era una verdadera amenaza para el Estado y podía destruirlo desde adentro. Así consideraba él a los cristianos en el ejército. La muerte es el castigo por negarse a cumplir el edicto del emperador, brutal práctica que Constantino, como soldado del ejército de Diocleciano, es obligado a presenciar. Constantino se preocupa por el miedo y el desacuerdo por las reformas de Diocleciano. Un desacuerdo que pronto se extenderá más allá del ejército. En el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emite un edicto contra los cristianos, conocido como la Gran Persecución. Cuando se emite el edicto de persecución, se desencadena lo que es virtualmente una cultura de crueldad administrativa. Cuando los oficiales romanos que hacían cumplir el edicto se enfrentaban a la resistencia, debían llevar a los acusados a la corte y torturarlos para encontrar evidencia y tratar de obligarlos a dejar oficial y públicamente el cristianismo. La Gran Persecución marca el comienzo de lo que los cristianos llaman la era de los mártires. Cualquier cristiano que proclame su fe en público será condenado a muerte. De diversas maneras, la persecución de Diocleciano dejó a las persecuciones anteriores muy atrás. Quizás sea lo más cercano a la destrucción del sistema que un emperador romano llegó. Probablemente es por ello que se dice que tantos mártires conmemorados por la Iglesia cristiana sufrieron en el reino de Diocleciano. A pesar de sus reservas sobre la persecución, Constantino tiene que seguir en buenos términos con el hombre que quizás determinará su futuro. Pero cuando Diocleciano se enferma repentinamente y se ve obligado a retirarse, Constantino se sorprende al saber que está fuera de los planes de sucesión. Parece que Diocleciano entendió que Constantino representaba una amenaza. Constantino había acampado con él y había hecho un buen trabajo durante esas campañas. Nos dicen que después Diocleciano hizo prisionero a Constantino para evitar que fuera a la corte de su padre y estableciera relaciones con su ejército. Pero ahora, sin razones para continuar en el este, Constantino decide tomar las riendas de su destino y escapa del control de Diocleciano. Constantino viaja desde Nicomedia hasta Boulogne, Galia, para encontrarse con su padre que ahora gobierna España, Galia y Bretaña. Ahora, el padre de Constantino, el emperador Constancio, está viejo, enfermo y preocupado por la extendida ausencia de un hijo al que añora. Pero en el 305 después de Cristo, Constantino se reúne con su padre, un hombre cuya naturaleza es más parecida a la suya que la de Diocleciano. Constancio, según podemos ver en el occidente, era mucho más relajado en su visión de gobierno y sabía que era posible ignorar algunas cosas que Diocleciano le había dicho que hiciera. Constantino encuentra en su padre a un líder más compasivo, y Constancio descubre que su hijo se ha convertido en el hombre que un día pudiera sustituirlo en el trono. Cuando el emperador Diocleciano se retira en el 305 después de Cristo, Constantino queda libre de su control y es libre para reunirse con su padre, Constancio, en el occidente. Constancio, uno de los 4 coemperadores de Roma, gobierna España, Galia y Bretaña.
Ahora es amenazado por los pictos bárbaros. En el 305 después de Cristo, Constancio y Constantino viajan desde Boulogne hasta Bretaña para terminar con la rebelión. Los pictos son una tribu feroz en lo que hoy es Escocia y han plagado la Bretaña romana. En batalla, estos bárbaros sedientos de sangre son una seria amenaza para Constantino y su padre. En el siglo IV, estos vecinos bárbaros están mejor organizados que sus generaciones anteriores. Los ejércitos romanos se enfrentaron a campañas mucho más difíciles en Europa de las que habían tenido. Para empeorar las cosas, la salud del emperador Constancio se deteriora. El enfermizo emperador, que ya estaba débil cuando se enfrentó junto a su hijo al peligro de los pictos, había ido a su campaña, otro indicio de la seriedad de la amenaza. Con la salud de Constancio en juego, le toca a Constantino dirigir las tropas de su padre y asegurar su lealtad en batalla. Cuando Constantino se reunió con su padre en el occidente, Constancio se aseguró de que comenzara a asumir su puesto en los rangos de mando más altos, de que se uniera al ejército en campaña, de que los soldados lo conocieran y de que tuviera un lugar en el gobierno del Imperio Occidental. Esa siempre había sido la intención de Constancio para él. Con su proeza militar, Constantino se gana la lealtad del ejército. Pero la victoria no salva la vida de su padre. Al final, Constantino pierde al padre que apenas acaba de conocer. Cuando su padre murió, el ejército pensó en Constantino e inmediatamente lo proclamó emperador. De cierta forma es lo natural. Era un ejército que conoció y respetó al padre de Constantino y ahora también conocía al hijo. Entendieron lo que tendrían con Constantino. En un imperio en el que la muerte de un gobernante frecuentemente conduce a golpes violentos y jugadas ambiciosas por el poder, la sucesión de Constantino es fácil y pacífica. Pero cuando los bárbaros francos atacan Galia en el 306 después de Cristo, Constantino se enfrenta a su primer desafío como emperador. Se dirige al sur desde Bretaña para la batalla. Los francos entendieron claramente que la muerte de Constancio era una oportunidad para aprovecharse de Constantino, aunque demostrara una gran capacidad como comandante y venciera la incursión inicial. Como el nuevo emperador, Constantino no pierde tiempo para demostrar su valor. Se esperaba que el emperador estuviera personalmente al mando del ejército, y frecuentemente se esperaba que lo hiciera desde el frente. Constantino parecía ser un soldado de frente muy capaz. Se le ve dirigir las cargas de caballería en las batallas. Es muy hábil en tácticas. También es sabio y sabe que para establecer su poder debe ganar la confianza del pueblo. Los líderes franco capturados le dan la oportunidad perfecta para lograrlo. Constantino hace desfilar a los bárbaros cautivos por las calles de Trier, actualmente Alemania, para demostrarle a su pueblo que los protegerá. Constantino sabe que el primer objetivo de cualquier emperador, si quiere ganar y mantener el poder, es luchar contra los bárbaros. Así lo hace a lo grande. Emprende campañas contra los francos y tenemos evidencia de que capturó a un par de reyes francos que luego expuso en la arena para el deleite del pueblo galo.
Finalmente, los bárbaros serán lanzados a las bestias, enviando un claro mensaje de que Constantino no tolerará a aquellos que amenacen al Imperio Romano. Pero en el 306 después de Cristo, el imperio se ve amenazado desde adentro, cuando el usurpador Magencio toma el poder en Roma, proclamándose emperador y tomando el control de la mayor parte de Italia y África del Norte. El usurpador Magencio gana el apoyo prometiendo reducir los impuestos y darle granos gratis al pueblo de Roma. Igual que Constantino, es hijo de un antiguo coemperador. Constantino fue proclamado emperador por sus tropas en julio de 306, mientras Magencio está en Roma pensando que él también quiere ser emperador. Así que a finales de 306 es proclamado emperador. Pero a diferencia de la proclama del trono de Constantino, la de Magencio es ilegítima. Magencio derrota, hace prisioneros y con el tiempo se dice que asesina al legítimo coemperador de Italia. Pronto, el pueblo de Roma sabrá que sus promesas no son más que mentiras. En el 311 después de Cristo, los romanos se rebelan cuando los granos y la reducción de impuestos son solo para los ricos. Los ciudadanos comunes tienen que robar para sobrevivir. Magencio no es un líder popular. Era un líder despiadado. Terminaba los levantamientos sangrientamente. Había rumores de que seducía a las hijas de los senadores. Había problemas con el suministro de granos. Le ponía impuestos al pueblo que nunca había tenido que pagarlos. Los alzamientos desesperados de las oprimidas masas romanas le ofrecen una oportunidad inesperada a Constantino. Con la esperanza de salvar al pueblo romano y expandir su propio alcance en Italia, Constantino viaja desde Galia hasta Milán para hacer un trato con otro coemperador, Licinio. Es un trato para consolidar el poder. Para sellar la alianza, Constantino le promete a Licinio a su hermana en matrimonio. Constantino juega con todos los juegos del libro. Era extremadamente ambicioso y no había ruta hacia el poder que dejara abierta. En sus primeros años estaba dispuesto a hacer cualquier manipulación para tratar de seguir subiendo posiciones. Juntos, Licinio y Constantino engañan a sus coemperadores del este para que crean que sus intenciones son solo derrocar a Magencio. Constantino busca aprovecharse de la situación y comienza a llamar a Magencio emperador ilegítimo y usurpador. Constantino y sus partidarios justifican la invasión contra Magencio como la necesaria supresión de un tirano de Roma. Pero una vez que Roma está segura, Constantino y Licinio buscarán controlar todo el imperio. En el 306 después de Cristo, cuando el usurpador Magencio toma el poder en Roma, Constantino se alía con su igualmente ambicioso coemperador Licinio para destruir a Magencio y dividirse el imperio entre ellos. Mientras Licinio está ocupado defendiendo la frontera norte del imperio de los invasores bárbaros, Constantino marcha hacia Roma, asediando a la ciudad imperial donde se esconde Magencio. En Roma, el devoto pagano Magencio basará su estrategia en las entrañas de las ovejas que su sacerdote lee para él. Cuando llegó el momento de pelear en batalla, a Magencio le interesaba tener cierto tipo de protección divina y cumplió con los procedimientos que cualquier buen emperador romano habría seguido para buscar protección.
Pero desesperado por determinar si debía esperar a Constantino o enfrentarlo en batalla, Magencio también busca la guía de las palabras de las profecías sibilinas. Una de las fuentes a las que recurrió Magencio fueron los oráculos sibilinos. Eran libros de profecías que tenían los colegios romanos de sacerdotes. Cuando esos sacerdotes investigaban ciertas cuestiones, se basaban en un oráculo. Con este oráculo le dicen que un enemigo de Roma morirá hoy. Así que Magencio cambia su plan y decide no esperar a Constantino, sino ir a enfrentarlo en batalla. Asumiendo que Constantino es el enemigo de Roma al que se refiere el oráculo, Magencio prepara a su ejército para la guerra. Mientras tanto, afuera de Roma, Constantino se prepara para enfrentarse a Magencio en batalla. Sabe que sus tropas no serán numerosas y se preocupa. Constantino comienza a preocuparse por el alcance de sus fuerzas y se dice que le pidió a algún dios que lo ayudara y recibió una visión como respuesta. Constantino la interpreta como una visión cristiana. El historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea, relata lo que debió haber ocurrido, según se lo contara el mismo Constantino. En la tarde, cuando el día comenzaba a caer, vio ante él en el cielo la señal de una cruz de luz. Dijo que estaba arriba del sol y tenía inscrito: "Conquista por esto". Dijo haber visto un símbolo que parecía una cruz con un tipo de P en la parte de arriba, pero son las letras Chi-Rho que habrían formado las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Algunas fuentes dicen que también escuchó una voz que le decía que conquistaría por esa señal. Constantino les ordena a sus soldados colocar el Chi-Rho en sus escudos y estandartes, transformando el símbolo cristiano de objeto de persecución en objeto de honor. Constantino asumió como su fuerza divina, como su poder de victoria a un nuevo dios o un dios que había sido rechazado. Al tomar al dios cristiano, el dios que había sido blanco de persecuciones por otros emperadores, Constantino hacía algo completamente revolucionario. Con su conversión, Constantino convierte su inminente batalla con el pagano Magencio en una prueba de religiones. Constantino se enfrenta a Magencio en el puente Milvian, que, luego de pasar el río Tíber, es el único obstáculo entre Constantino y una ruta abierta a Roma. Aunque el ejército de Magencio era más numeroso, Constantino y su ejército, ahora marcados por el símbolo cristiano, cabalgan valientemente a la batalla. La batalla del puente Milvian es muy significativa. Las fuerzas formadas unas contra otras y a pesar de la desventaja numérica, Constantino empuja hacia el río a las fuerzas de Magencio. Es en los bancos del río Tíber que se sella el destino de Magencio. Constantino obliga a Magencio a batallar de espaldas al Tíber. Era una terrible posición y mientras la fuerza de Constantino presiona, el ejército de Magencio cae. Sin más opciones, el usurpador Magencio huye con su ejército, tratando de cruzar a nado el río Tíber hasta Roma. Pero Magencio, con su gran armadura que lo hacía más pesado, no sobrevive al nado. Días después, sacan del Tíber su cuerpo hinchado y deformado, la prueba final de que el régimen del usurpador había caído. Constantino gana una importante victoria en el puente Milvian que elimina la oposición de Magencio y, mucho más importante, le da el control de toda la mitad del imperio, incluyendo la rica provincia de Italia.
El destino de Magencio es un poderoso recordatorio de la fuerza de Constantino y lo que le ocurre a quien se atreve a oponerlo. Constantino se esforzó en sacar el cuerpo de Magencio del río para exhibir su cabeza en Roma y luego enviarla a África del Norte para demostrar que el emperador estaba muerto y que Constantino había tomado el poder. Su victoria ante Magencio también le demuestra a Constantino que el dios cristiano es más poderoso que los dioses paganos de su enemigo. Con Magencio derrotado, todo el occidente del imperio es de Constantino. Como acordaron, le deja el este a Licinio. Se encuentran en Milán, donde Constantino y Licinio confirman su apoyo mutuo con el matrimonio como fue acordado. Constantino decide unirse a Licinio y unir a Licinio a su causa. Toma a una de sus media hermanas, Constancia, y la casa con Licinio, quien reconoce que es la forma natural de aliarse. Para comenzar, el matrimonio marca realmente el punto en el que ambos están de acuerdo en sus políticas. Una de las políticas refleja la reciente adopción del cristianismo por parte de Constantino. Ambos emperadores consultaron cómo se dividirían el poder, y uno de los elementos de esta decisión era extender la tolerancia del cristianismo en todo el imperio. Licinio no era cristiano, pero acordó con Constantino detener la persecución en el imperio. Por ahora, esos acuerdos se dan fácilmente, pero una alianza nacida de la ambición es frágil. Constantino tiene que reconocer que su único coemperador es también su gran rival. Después de aliarse con el emperador Licinio, Constantino derrota a su usurpador Magencio en Italia. Ahora, convencido de que el dios cristiano le dio la victoria, Constantino está decidido a demostrar su agradecimiento. Por primera vez en 10 años, los cristianos del imperio pueden adorar libremente a su Dios, y por primera vez en la historia, su fe es compartida por el emperador. Constantino no solo extendió su tolerancia por la iglesia cristiana, sino que también favoreció a los cristianos en el territorio que controlaba. Su familia, incluyendo a su hijo y heredero Crispos, también se convierten. Constantino no solo extendió su tolerancia por la iglesia cristiana, sino que también favoreció a los cristianos en el territorio que controlaba. En el 313 después de Cristo, Constantino y Licinio emitieron conjuntamente el Edicto de Milán, relatado por el autor del siglo IV, Lactancio. Le otorgamos a los cristianos y a todos la libertad de seguir la religión que deseen. Cualquier divinidad que haya en el cielo será calmada y favorable para nosotros y para todos aquellos que estén bajo nuestro poder. Pero en los siguientes años, la relación de Constantino y Licinio se deteriora. Mientras Licinio batalla su camino hacia el dominio en el este, su sed de poder crece. Licinio se marcha y maneja el este básicamente como bien le place, pero Constantino no confía en él. Hay crecientes tensiones entre ambos. Después de 9 años de gobierno compartido, ambos emperadores codician el control de todo el imperio. Una rivalidad que pronto llevará a Roma a la guerra civil. En el este, los cristianos sufrirán el choque del conflicto. Como partidarios del emperador cristiano,
son ahora la más grande amenaza de Licinio. Pagan un alto precio. Finalmente, una de las respuestas fue la renovación de la persecución, y la razón, por supuesto, era muy simple. Constantino era el conocido defensor de los cristianos, y los súbditos cristianos de Licinio podrán formar la quinta columna y ser los enemigos de Licinio en su propio territorio. Así que decide perseguirlos. Se queman las iglesias y los libros sagrados, al igual que la vieja alianza entre Licinio y Constantino. Para Constantino, ahora un gobernante en su edad madura, la persecución de los cristianos es la excusa que necesita para atacar a Licinio. Rápidamente, ordena a sus tropas marchar hacia su rival del este. Constantino es un líder de caballería especialmente efectivo con frecuencia, que se ubica al frente de la caballería, moviéndose a los costados de sus enemigos. Eso hace ante Licinio. Al lado de Constantino está su capaz hijo y heredero Crispos, quien demuestra su valor en batalla. Juntos, llevan a Licinio hacia el este. Desde Adrianópolis, Constantino y Crispos persiguen a Licinio hasta Bizancio y luego a Crisópolis, donde dan la estocada final. Allí, en el 324 después de Cristo, con todo el imperio en riesgo, Constantino y Crispos se enfrentan a Licinio. Crispos heredó la habilidad de su padre en el campo de batalla. Crispos era el otro genio militar. Sin su ayuda, el éxito contra Licinio nunca habría sido posible. Constantino y Crispos aniquilan al ejército de Licinio, luchando una vez más bajo el estandarte del dios cristiano. La batalla de Crisópolis había terminado antes de comenzar. Constantino llevó a sus tropas hacia el territorio de Licinio sin ningún tipo de resistencia efectiva. Su propio ejército había sido victorioso fácilmente en varias batallas. La confianza de Licinio parecía ser mínima. Y en la batalla final, su victoria gana el gobierno único de todo el imperio para Constantino. Eusebio, obispo de Cesarea. Las regiones del este estaban unidas con las del oeste, y todo el cuerpo del Imperio Romano fue bendecido por un gobernante único y supremo. Prisionero en Nicomedia, Licinio enfrentará un castigo brutal. El único testigo es su esposa, la hermana de Constantino. Su relación con Licinio es interesante. Licinio es técnicamente cuñado de Constantino. Su esposa suplica piedad por Licinio. Por un instante, Constantino parece dar ese tipo de clemencia. Comparten una comida, pero envía a Licinio al exilio y luego es ejecutado. A pesar de las súplicas de su esposa, la ejecución de Licinio es rápida y sangrienta, dejando claro que Constantino no tiene piedad, ni siquiera con los miembros de su familia. Eliminado Licinio, Constantino ahora gobierna todo el imperio unificado y trata de convertir a su leal hijo, Crispos, en emperador del occidente. Como coemperador, comparte los planes de su padre de crear una nueva capital cristiana en el este, que será ubicada en Bizancio. Después de que Constantino conquistó todo el imperio, quería crear una nueva ciudad con su nombre y lo hizo, Constantinopla. Escogió un lugar estratégico entre las fronteras más importantes y decidió deliberadamente crear una nueva ciudad que no estuviera asociada con sus predecesores paganos. Era una ciudad que no tenía tradiciones de rivalidad, era una ciudad cristiana. Pero cuando sus más grandes sueños se hacen realidad, se cocinan los problemas entre los más cercanos al corazón de Constantino,
su esposa Fausta y su hijo Crispos. Crispos era el hijo de la primera esposa de Constantino. Sus 3 últimos hijos eran de su segunda esposa, Fausta. Y no podía haber más que tensión entre ambos grupos, especialmente de parte de Fausta, porque evidentemente quería que sus hijos tuvieran lo que les pertenecía, pero Crispos estaba en el medio. Celosa de que Crispos recibiera el poder en el occidente, Fausta está decidida a asegurar un poder más grande para sus hijos, sin importar el costo. Junto a su hijo Crispos, Constantino derrota a su último rival, Licinio, y finalmente une al imperio bajo su nueva fe cristiana. Pero la unidad de Constantino pronto se ve amenazada por los alzamientos por las diferencias religiosas dentro de la iglesia cristiana. La situación que se ve entre los cristianos del este del imperio es de gran alboroto. Hay controversia por la naturaleza de Cristo que se une a la cuestión de quién tiene la autoridad en la iglesia del este. Obispos rivales incitan al pueblo a atacar a otros cristianos con creencias opuestas. Una violencia que no se veía desde la persecución hace 20 años. Desesperado por una solución, Constantino les exige a los responsables de la iglesia que pongan fin a la sangrienta controversia. Convoca un consejo de más de 300 obispos y los reúne en la ciudad de Nicea. Les ordena llegar a una definición única de lo que creen los cristianos. El resultado es el Credo Niceno, una declaración de fe que ha sobrevivido 1600 años y aún se recita en las iglesias cristianas del mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre. Pero es una definición de la creencia cristiana con la que no todos están de acuerdo. Esto acumula problemas para el futuro, porque significa que los rivales cristianos y sus creencias son manipulados constantemente a favor del imperio por el resto del siglo. Significa que los emperadores se distraen frecuentemente de otros asuntos de gobierno para tratar de manejar las rivalidades de los diversos cristianos y los diversos obispos. Quizás esta sea la distracción que ciega a Constantino de una rivalidad mucho más cercana a su corazón. En el 326 después de Cristo, la esposa de Constantino, Fausta, ataca la integridad de Crispos. Crispos era el hijo mayor de Constantino, de su primer matrimonio. No tenía la misma madre que sus medio hermanos. Es evidente que tenía gran rivalidad con sus 3 hermanos menores. Como parte de un elaborado plan, Fausta le da terribles noticias a Constantino de que Crispos trató de seducirla. Las cosas no marchan bien para Crispos. Fausta está ansiosa por sacar a Crispos del camino para que sus hijos puedan suceder sin la amenaza de Crispos. Constantino, sin poder ver que era su esposa y no su hijo quien lo traicionó, ordena que preparen a Crispos para ser ejecutado. Prisionero en la distante Pola, actual Croacia, Crispos insiste en su inocencia. Aunque le grita a oídos sordos, tiene un abogado en la corte de Constantino.
Su madre Helena aconsejó a Constantino de que quizás Fausta había maquinado todo y fingió ser violada o engañada por Crispos para que ella pudiera promover los intereses de sus propios hijos. Constantino había actuado apresuradamente y estaba consciente de ello. Fausta paga con su vida por la traición. Pero cuando Constantino se da cuenta, ya es muy tarde para Crispos. Los guardias ya habían recibido órdenes de ejecutar al hijo real. No sabemos exactamente qué pasó, pero fue un gran golpe para el Imperio Romano que Crispos fuera sacrificado en el altar de la historia. Constantino quedó con la conciencia devastada. Como penitencia, Constantino pasa sus últimos años construyendo iglesias en Jerusalén, Belén, Constantinopla y Roma. Entre las iglesias más suntuosas está la construida en el sitio que se cree es la tumba de San Pedro, actualmente un lugar de peregrinación para los cristianos. Constantino es mejor conocido por sus iglesias. Es la señal de sus políticas procristianas y su unión a la fe cristiana. Negado a abandonar su fe a pesar de las continuas disputas, Constantino mismo dirige la construcción de la gloriosa Basílica de San Pedro. Es una exposición extraordinaria de arquitectura de una forma que no existía en el Imperio Romano. La variedad de planos podía explicarse por la variedad de arquitectos que involucró en esto y por sus propias ideas. Estuvo involucrado en casi todos los proyectos. Era un hombre que tenía su propia idea de lo que estaba sucediendo. Constantino solo puede esperar que al final de su vida, esta devoción pueda borrar sus numerosos pecados. Por saber que el día de su juicio final no está muy lejos, viejo y enfermo, Constantino pide el bautismo en el 337 después de Cristo. Tendría sentido para Constantino retrasar su bautizo, porque los emperadores tenían un trabajo peligroso y sucio, y a veces tenían que hacer cosas difíciles y pecaminosas a consecuencia de su trabajo. Retrasar el bautizo hasta el final de sus días tiene sentido. Esas cosas peligrosas, sucias y pecaminosas que uno tiene que hacer podían lavarse antes de morir. Atormentado por esos pecados, Constantino no quiere sino morir con una conciencia limpia, purificada por las aguas del bautismo. Para sus últimos días, Constantino es algo así como un visionario viviente que cuando se bautizó quería quitarse sus ropajes imperiales y vivir hasta el final como un tipo de sacerdote. Para el final de su vida, Constantino finalmente encuentra la paz en la fe sobre la que escribió toda su vida. Sé que soy bendecido en un verdadero sentido, que ahora he demostrado merecer la vida inmortal, que ahora he recibido la luz divina. Constantino muere en mayo de 337 después de Cristo, después de más de 30 años de gobierno. Constantino fue tremendamente exitoso como emperador, como líder militar. Fue un hombre que forjó su camino al poder con cruda ambición y en cada momento utilizó esa ambición para salvar el día. Constantino luchó toda su vida para mantener al frágil imperio completo, unido bajo su nueva religión. Pero nada, ni siquiera la fe, podrá salvar a su imperio.